Gracias, señora presidenta. Bueno, esto no es Madrid, es Aragón, y al fin y al cabo, pues vamos a ver si entre todos, con los presupuestos que seguramente tendrán que aprobar con el Gobierno, a ver si conseguimos que la industria y el comercio y muchos sectores se recuperen de esas reducciones de un 71% en recorte al comercio, un 37% a la industria de la energía, un 12% al desarrollo agroalimentario, un 40% al turismo, etcétera. Nosotros tenemos que mirar por el bien de Aragón y yo creo que todos los que estamos aquí tenemos esa responsabilidad. De hecho, en base a esa responsabilidad y en base a que Aragón tenga una mejor salud en el tema del empleo, va esta proposición no de ley en aras a buscar el apoyo de toda la Cámara. Como bien saben, la industria no podemos negarnos a que está enarbolada, está abocada a una transformación digital. No es una opción, es decir, ahora mismo, en el siglo XXI, después de pasar por varias revoluciones industriales, ahora mismo estamos ya en ese presente de la industria 4.0 y en ese sentido, de cara al corto, al medio y a largo plazo, de cara a los organismos públicos y especialmente también al sector privado, por la transformación digital en la industria debe ser una realidad. Europa no tiene que perder ese tren, España no tiene que perder ese tren y naturalmente Aragón tiene la obligación de estar preparada para esa transformación digital y de eso trata la proposición no de ley que hemos presentado una vez más desde el Partido Aragonés en aras a intentar pues que se impulse el sector industrial que tanta importancia tiene en nuestra comunidad. Nosotros lo que queremos es, como bien saben, después de esa primera revolución industrial del siglo XIX con el telar mecánico, después de la segunda revolución industrial en el siglo XX, en donde pues ya la cadena de montaje tuvo una importancia importante, después de esa tercera revolución industrial allá por los años 80, donde prácticamente todos los procesos de automatización y la electrónica tuvo una cierta importancia, ahora mismo nos encontramos en esa transformación digital, en donde todo lo que tiene que ver con hiperconectividad, todo lo que tiene que ver con Big Data, todo lo que tiene que ver con los espacios ciberfísicos, todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas, es una realidad importante y en ese sentido sí que es verdad que ya Europa está trabajando en ello. Ya desde finales del año 2014 el Gobierno de España está trabajando en ello y el Gobierno de Aragón tiene la obligación de intentar hacer que Aragón, que es una comunidad importante en el tema industrial, pues no se quede relegada, no se quede atrás. Como bien saben, la industria del siglo XXI se enfrenta prácticamente a tres retos. En primer lugar, al reto de la globalización. Hoy en día prácticamente la pyme que no internacionaliza y no diversifica pues pierde competitividad. En segundo lugar, tenemos el reto a nivel medioambiental, eso que apoyamos el otro día también a proposición de ley del Partido Aragonés de la famosa economía circular. Y luego el tercer reto, el reto importante, que es de lo que va también la proposición no de ley de hoy, es el tema de la digitalización. Como bien saben, nosotros explicamos aquí una serie de puntos que lo que pretenden es intentar aprovechar esa excelente ubicación que tiene Aragón a nivel geoestratégico, ese excelente trabajo que ya se ha hecho estos años atrás también para poner en valor a la logística y que esperamos también que se continúe, también esos recursos importantes que tiene la Comunidad Autónoma de Aragón y naturalmente también ese suelo industrial que se ha ido labrando y que también nos hace estar en una serie de condiciones importantes. Nosotros lo que queremos es que con la industria 4.0, además de no perder el tren, las empresas puedan ser más competitivas para tener menor coste de transporte, menor coste de logística, menor coste de energía y en definitiva pues que puedan preparar y estar más competitivas de cara al siglo XXI. Muchas veces cuando se habla de industria 4.0 a veces tenemos el miedo a que se pierda el empleo de las personas, pero es que los tiempos nos están llevando a ellos y la verdad es que el verdadero reto en lo que es la industria 4.0 es esa famosa reindustrialización necesaria que necesita Europa para no perder competitividad de cara a la mano de obra barata de los países emergentes. En ese sentido, el verdadero reto en esta industria 4.0 va a estar en las personas, especialmente en dos puntos: a la hora de liderar el proceso de transformación digital, es decir, las personas tienen que tener una cualificación importante para liderar ese proceso de transformación digital y luego también pues cómo esas personas, esos equipos de trabajo, esas empresas se adaptan a esos entornos de trabajo propios de la industria conectada, de la industria 4.0. Por tanto, nosotros esta proposición no de ley, que como han visto es limpia, es blanca, queremos que cuente con el apoyo de todo el mundo, está perfectamente alineada con las normas a nivel nacional y también con las directivas europeas, especialmente con la agenda digital y luego también con la agenda para el fortalecimiento del sector industrial que aprobó el Consejo de Ministros en julio del 2014 y pedimos simplemente pues que se desarrolle la ley del fomento de la actividad industrial en Aragón incorporando la industria 4.0. Luego también queremos que se incorporen las convocatorias de ayudas públicas al sector industrial, incluso el ADIA tendría que ir por ahí para
para intentar, de alguna manera, luchar y empujar de esa transformación digital, que vuelvo a repetir, no es que sea necesaria, sino es que no es una opción. Tenemos que hacerlo sí o sí, y luego, naturalmente, y cómo no, pues hablamos de implicar a los diferentes sectores que hay en Aragón, bien sea la Universidad de Zaragoza, bien sea el ITA, bien sea las asociaciones empresariales y todo tipo de sectores que puedan ayudar para impulsar la industria 4.0. Antes lo hablaba con los compañeros, la verdad es que el Grupo Parlamentario Aragonés sigue empujando de iniciativas importantes que tienen que ver con el empleo. Estamos teniendo la unanimidad de todos los grupos de la Cámara, con lo cual no deben ser tan malas las iniciativas, y esperamos que en algo tan importante como es la industria 4.0, como es un sector estratégico del cual depende la salud y el empleo de Aragón, contemos con la unanimidad de todos. Muchas gracias.